Es que tiene un poco de fobia al público. Cuando ve tanta gente, el tío, pues se me viene atrás, le salen gallitos y le da vergüenza. Oye, Abelardo, pues mira, si te parece bien, contamos lo del otro día, contamos hasta 3, haces lo del otro día, que te quedó fenomenal, ¿te parece? Venga, vamos, probamos. A ver, un momento. ¿Quién ha dicho? Eres el único que has contado de toda la plaza. Hay aquí 300 personas, eres el único que sabes contar. ¿Cómo te llamas? Alonso. ¿Eres de aquí, Alonso? ¿De dónde eres? De Talavera de la Reina, claro. Allí sí saben contar, aquí no, ¿eh, Alonso? Bueno, vamos a ver, vamos a probar todos. 1, 2, 3. Oye, pues no está mal, mira, el huevo de Abelardo. Un aplauso fuerte para él. El pañuelo amarillo en el puño izquierdo. Solo hay que cerrar el puño y presionar el pañuelo en su interior, bien apretadillo ahí. Ojo, y un detalle importante, que vaya en el puño y no en la manga. Esto es importante, ¿eh? Bien apretadín, ahí. Una vez que habéis escondido el pañuelo dentro del puño, solo tenéis que recordar dos factores, las dos premisas importantes para que salga bien. Primera, no abrir la mano. Segundo, que el pañuelo no asome la punta, porque si asoma la punta se intuye y mal. Esos 3 puntos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a crear el efecto óptico de que el pañuelo cambia de color. Todos sabemos que es una ilusión, menos vuestro público, que van a creer que hacéis magia. Empujáis el azul por encima del puño, vais tirando del amarillo hacia abajo. Oye, la ilusión es perfecta. ¿Qué pasa? Que una vez que habéis transformado el pañuelo azul en amarillo, podéis convertirlo de nuevo a la inversa. Quiere decir, ahora empujáis el amarillo hacia arriba y por encima del puño sacáis el de color, bueno, rosa, da igual el color. No importa tanto el color, lo importante es que el pañuelo vaya cambiando el color. Eso es importante. Entonces metéis amarillo, sacáis rosa, metéis amarillo, sacáis rosa. Mira qué artista el tío, ¿eh? ¿A qué te dedicas, Fernando? Informático. Sí, ¿no? Si le vas a coger gusto a la cosa. Bueno, tío se me viene arriba. ¿Estás bien, Gabriel? Sí. Bien. Bien, pliégalo, tu misión es plegar el pañuelo en 32 porciones exactas en 5 segundos. Bueno, mira, déjame porque no vas bien. Se lo había puesto fácil, digo, va a venir algún informático hoy, se lo voy a poner fácil. Es muy sencillo, solo hay que seguir los pliegues que ya traigo marcados con la plancha aquí a tope. Mira, que esto lo haces así, se va casi solo, ¿no? Más que nada por si hay aire, que la cosa... ¿Estás bien, Gabriel? Sí. Venga, bien. Entonces... No. El chiste es malo. A ver, el problema aquí está en que a mí no me da vergüenza soltarlo, ¿sabes? Por cierto, ya que hemos traído aquí las vallas estas, ¿tú te sabes, Fernando, el chiste del hombre entre las dos vallas? ¿No? Vaya, hombre, vaya. Ahí está, perfecto, lo hace muy bien. Bueno, segunda parte, tenemos la primera parte del teatrillo montada, vamos a por la segunda. En la segunda intervienen las cartas, Fernando. Allá donde cualquier mago iría haciendo un juego con una baraja de cartas, yo soy un tipo que arriesga, lo voy a hacer con baraja y media. ¿Qué significa eso, sabes? No lo has pillado, o sea, que lo vamos a hacer, Hernando, con baraja y media. Bueno, 52 cartas, que es lo importante. ¿Conoces la baraja francesa? Picas, trébol, corazones, diamante. Bueno, pues por las caras todas distintas, entre sí eso es importante, es así, correcto, e iguales por el dorso. ¿Qué vamos a hacer, Hernando? Voy a mezclar y a continuación tendrás que hacerlo como yo lo haga. Venga, preparado, vamos allá, mezclo y remezclo. Papá no lo hace, ¿no? Bueno, pues lo hago yo, venga, mezclo y remezclo. Y se trata de lo siguiente, tendrás que elegir una carta de las 52, una al azar. Pasaré el pulgar por el ancho de la baraja y rápidamente, cuando tú quieras, me puedes decir alto, me puedes decir para. ¿Ahí tan rápido? Espera, un tío ahí con la idea. ¿No quieres pasar ninguna más? ¿Ni una menos? Vemos por dónde has parado, justo y exactamente por el 5 de rombos o diamantes. La pregunta es la siguiente, Hernando. ¿Qué carta quieres que adivine? ¿El 5, que es la que hemos visto todos, o la que queda cara abajo, que aún no ha visto nadie? ¿Quieres que te adivine esta? Muestra la carta, enséñala, que todo el mundo la vea. Lúcete, es tu momento, Hernando. No noto un vitoreo ni un aplauso así, una cosa que yo diga, pues se está luciendo. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí.
Bueno, vamos a cambiar. Rey de corazones, ¿te gusta? Bonita carta, bueno, no está mal. Mira, vamos a cambiar los papeles, la vas a coger con la mano izquierda, súbela en alto, ahí está, perfecto, mira, al golpe de campana. Gabriel, te vas a guardar, recordar, Rey de corazones, la carta, ¿has traído bolsillos? Sí. Venga, pues métela ahí en el bolso. No cabe. ¿Cómo? Que es muy pequeño, a ver, yo te ayudo. Venga, ahí está. Así, se ve bien ahí. ¿Has traído una varita mágica? Tienes que hacer tú la magia. ¿No has traído varita? Bueno, yo te presto una, Gabriel, no pasa nada. Una metálica esta, Gabriel, esta ni se rompe ni nada. Venga, con esa mano, apunta hacia la pinza. Con esta hay un problemilla, querido Gabriel, y es que esta varita no te la puedo prestar. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Porque si te dejo esta varita, Gabriel, se nos ve el plumero. Sí, se nos va el plumero, mira. Tiqui, 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 tiqui. Entonces esta no te la puedo prestar, pero en cambio me he traído la super hiper mega varita, que esta ni se rompe, ni se dobla, ni nada. Y aquí está. Así que esta sí que la vas a coger con la mano derecha fuerte y con la... No, este Gabriel está lleno de magia, no. Espera, esa con esta y esta con esta, ¿vale? Y con la otra vas a decir, ¿te acuerdas de las palabras mágicas? Abracadabra, papá está como una cabra. ¿Preparado? Movemos las varitas todas a la vez. ¿Listo? ¡Adelante! Abracadabra. Pata de cabra. Pues ya está, venga, un aplauso fuerte para él, claro que sí. Está por aquí, oye, que bien lo has hecho, ¿eh? Madre mía, qué maravilla. La bolsa, cógela, ábrela lentamente, retira el pañuelo de su interior, o como diría Gabriel, sustráelo. Déjame la bolsa por aquí, retira el elástico sin abrir todavía el pañuelo. Mira, ponte aquí, es muy fácil lo que te queda por hacer. Cogemos la carta que había cogido papá, eso es. Apuntando hacia adelante, la mano así, apuntando hacia papá, mirando al frente y sonriendo. Bueno, así también vale, ¿eh? Deja el elástico por aquí y tú con esa elegancia y teatralidad que te caracteriza, abre el pañuelo. ¡Wow! Oye, ahí está, Rey de corazones, ¿no? Y era tu carta, sí señor, por delante y por detrás.